En nuestro clásico de los jueves. Hoy por fin, querido Rafael, salió después de 7 meses de estar Marte en sus procesos de retrogradación y de todo en Géminis. Por fin va a entrar ahora el 25 a Cáncer. Pues con nuestros clásicos de los jueves a amplificar y entender un poco la simbología que hay detrás de Marte en Cáncer. Bienvenido, Rafa. Muy buenas tardes, Juan Carlos, en este clásico de los jueves, luego de la semana del Congreso, que estuvo excelente. Dicho sea de paso, invito a todos a que vean en tu canal todas las ponencias que quedaron grabadas, ¿sí? Acceso gratuito, sin inscripción, como bien decías, todas las ponencias estuvieron bárbaras. Así que, bueno, invito a la gente de aliento a que pues, las vean, quienes no las hayan visto. Y saludo a toda la audiencia, ya que estamos. Bueno, mi querido amigo, Marte estuvo 7 meses, ¿sí? En el signo de Géminis. El 25 de marzo, pasado mañana, en 2 días, va a estar entrando en el signo de Cáncer hasta el día 20 de mayo, cuando luego ya entrará en Leo. ¿Cómo yo veo a Marte en Cáncer, ¿no? En términos generales. Hagamos de cuenta de que tenemos nuestro automóvil y empezamos a tener mecanismos de seguridad para el auto, para el coche, para el carro. Tenemos airbags, tenemos cinturón de seguridad, tenemos esa lucecita que nos avisa cuando tenemos poca nafta, poca gasolina. No tenemos Google Maps hacia dónde ir. Eso es Marte en Sagitario, ¿sí? Entonces, también se nos añaden otros mecanismos, por ejemplo, tracción para nieve, ¿no? Cuando las llantas pueden andar en hielo o nieve. Entonces, quiero decir, podemos saber por dónde ir con mayor seguridad. Muchas veces, como también cáncer es el pasado, tenemos la posibilidad de no cometer errores del pasado. Hay una frase que dice que cometer 2 veces el mismo error es una equivocación. Ya cometerlo 3 veces es una elección, ¿sí? Entonces me parece que es la oportunidad que tenemos para ver nuestro automóvil, ¿no? Nuestras decisiones, que es Marte. Aquello que hicimos en el pasado, si no salió bien, no hacerlo. Lo que salió bien en el pasado, sí implementarlo. Porque no es que lo que pasó, pasó y bueno, listo. Sí recurrir a esa memoria canceriana para poder hacer las cosas cuando sí salieron bien. Tuvimos 7 meses en Géminis donde el automóvil fue probando diferentes bifurcaciones, diferentes caminos, fue experimentando, fue curioseando, ¿no? Eh, Cuando entra a boxes, es Marte en Virgo para mí, ¿no? En la Fórmula 1, cuando las carreras que entran a hacer la revisión técnica. Cuando está Marte en Cáncer, yo lo veo de esa manera. Es como que tenemos el aviso de cuando hay una zona que hay un pozo, ¿sí? De cuando hay una zona que, bueno, es peligrosa y decir, bueno, giremos a la izquierda. Entonces es esa, ¿no? Esos mecanismos de protección que para los ojos de Aries es cobardía. Yo siempre veo a los signos según cómo lo mira el otro signo. Para los ojos de Tauro no es cobardía, es autopreservarse. Para los ojos de Sagitario es poco aventurero, de repente. Y así para con todo, para cada signo. Marte en Cáncer muchas veces para mí es esa agresividad de decir, en el momento le pego a alguien en una pelea y después la catarsis del llanto viene después, porque no está preparado para tanta agresividad. Marte en Cáncer por dignidades planetarias está en caída, ¿sí? Pero los Marte en Cáncer suelen ser, no son débiles en absoluto. Tocas a uno de ellos y es como tocar a sus crías. Sí, es curioso eso que dicen, no seas gallina, ¿sí? Mm. Cuando, que es un término que se utiliza.
Y uno dice, ¿por qué utilizan ese término cuando en realidad las gallinas son las que más protegen a sus crías, ¿no? Como las gallinas y los patos. Uy, entonces, se van con toda. O sea, si se siente amenazada la gallina en sus pollitos, ataca de una manera impredecible, muy fuerte, y eso es un Marte en Cáncer, ¿no? Un Marte en Cáncer es, le tocan a los suyos y explota. Este tema de la astrología medieval de que Marte está en caída, uy, eso nada tiene que ver con cuando uno ve a la gente con Marte en Cáncer. Tienen una capacidad de ir por lo que quieren, a lo cáncer, que también cáncer es, estos son mis tesoros. Un Marte en Cáncer puede definir cuáles son sus tesoros y cuidarlos a capa y espada, con toda. ¿Sí? Eh, y también definir muchos temas de la vida, ¿no? Porque es que fíjate que de las emociones es que sale toda la energía que tenemos en este instante. Las hidroeléctricas, agua, generan electricidad. Es decir, cáncer es un signo que nuestra pasión, nuestra intensidad interna es la que hace que se movilice nuestra vida. ¿Sí? Y al estar Marte allí da mucha potencia a los objetivos internos, a los deseos que tiene Cáncer. Hay un tema, Rafael, que me parece muy importante aquí, y es que Júpiter tiene un ciclo de 12 años, que ingresó Júpiter en Aries, pero fíjate que desde que ingresó Júpiter en Aries, el regente de Aries es Marte. Entonces Marte va a mandar un poco la pauta, va a generar la pauta de cuáles son los inicios y los propósitos y las visiones amplias de Júpiter. ¿Sí? Y esos propósitos, esos inicios solamente los vamos a tener con Júpiter en Aries, en Géminis, porque retrogradó Marte en Géminis y estuvo ahí 7 meses. En Cáncer y creo que en algo de Leo. Es decir, la energía de los reinicios de Júpiter, que se da cada 12 años, va a estar enmarcada por el camino que tiene Marte desde que Júpiter entró en Aries. ¿Sí? Y eso, digamos, es algo a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, pues sí, Marte normalmente se demora 2 meses en un signo, más o menos, 2 meses. ¿Sí? Pero Júpiter se demora un año en llegar acá. Y la energía que va teniendo Júpiter en Aries depende de dónde esté Marte, porque es su regente. ¿Sí? Entonces, es algo así como Júpiter entró en Aries con Marte en Géminis, entonces estábamos más en una misión exploradora de buscar alternativas y ahí se motivaba Júpiter en la búsqueda de... Pero ahora que Marte entra en Cáncer, es como si Júpiter se centrara un poco en esa protección, en ese velar porque los proyectos y los propósitos se nutran, tengan una sensación de seguridad y se cuiden. Sí, A mí me parece justamente con esto último que decís que lo interesante es no saber qué hacer, saber qué no hacer. Y por ley de Descartes hacemos lo que, bueno, sabemos qué hacer, ¿no? Pero sabemos qué no hacer. Entonces, muchas veces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué hay que hacer o qué debo hacer? No qué debo, qué quiero, porque Marte es deseo, ¿sí? Acá es qué no tengo que hacer, qué no quiero hacer, perdón, ¿no? Y ahí ya aparece qué quiero, aplicando el no quiero, ¿sí? Es un juego de palabras, pero va por ese lado, va por ese lado. Porque Marte en Cáncer muchas veces la caída está asociada no solo a que su opuesto, Marte en Capricornio, está exaltado, sino porque Marte ataca y Cáncer defiende, ¿sí? Entonces eso es lo paradójico. Como Venus en Aries, ¿no? Que tiene un exilio, cuando Venus es receptor y Aries va hacia adelante. En este caso, yo creo que desde el no quiero sale el sí quiero. Por otro lado, hay algunas películas, ¿no? Que hacen acordar a Marte en Cáncer, El Padrino, la 1, la 2, la 3. Cáncer no es la familia como familia únicamente, es todo círculo cerrado. El Padrino era una familia, pero una mafia al mismo tiempo. Una mafia tiene sus códigos en común. Cuando se entra, después no se puede salir. Y tocaban a unos de los miembros de la mafia
del padrino, que no necesariamente eran familiares entre sí todos, y se armaba la de Troya. ¿Sí? Si no sé, acuérdense de la escena del Padrino uno, era cuando matan a tiros a uno, no me acuerdo el nombre, en la cabina de peaje. No de peaje, cuando tenía que traspasar la barrera. Ahí fue todo un tema. Y aparte estaban las familias, la familia Tataglia, la familia Corleone, era todo eso, ¿no? Luego está, por ejemplo, Mi Pobre Angelito, Home Alone o Solo en Casa, cuando él se queda solo en casa y está la amenaza de que están los ladrones, está la icónica escena que dice, esta es mi casa y la voy a defender. Y se arma y elabora todo un plan a lo Cáncer, estratégico, es comedia para evitar a los ladrones, porque pensemos que Cáncer es el cangrejo, que suele caminar hacia atrás, por eso esa regresión hacia el pasado, ¿no? Hacia los costados o hacia atrás. Entonces es como que avanza de una manera muy estratégica y siempre desde la sensibilidad, de la emoción avanza. Entonces reacciona cuando se ve atacado, ¿sí? En cuanto a lo que es la agresividad, no es porque sí. Es un poco la filosofía de las artes marciales, ¿no? Cuando dicen únicamente úsenlo para defensa personal. Tal cual un arte marcial, el karate o... Sí, Y lo que fuese. sí. Fíjate, también estaba pensando mientras hablabas del cangrejo, como uno mira el cangrejo y dice, está caminando hacia adelante, hacia atrás, va hacia el lado, no va hacia el lado, sí. Y eso pasa un poco con la energía cáncer, ¿no? A veces avanzamos tres, nos devolvemos dos. Volvemos a avanzar tres, nos devolvemos dos. Es decir, el ritmo de avance no es como un Marte en Aries, que uno podría decir, se lanza a la acción y va, como de lugar. Cáncer, como lo rige la luna es variable. La luna cada 7 días cambia de fase. Cada 28 días vuelve y se apaga, ¿sí? Entonces, las motivaciones tienen que ver mucho con el estado emocional. Entonces, un Marte en Cáncer, por eso avanza tres, devuelve dos. Y yo la invitación que hago mientras estos 2 meses de Marte en Cáncer es, démonos el permiso de que las cosas vayan a su propio ritmo, con un ritmo más de la vida, ¿sí? Y no tanto con la exigencia de que esto se tiene que hacer, no, sino me doy el permiso a que a veces estoy muy exaltado, salgo a la acción y otro día bajo la exaltación y no pasa nada. Pero si me permito esos ritmos de inspiración, expiración, puedo llegar a una mejor meta que si me forzo a tener solo una visión de cómo deben ser las cosas con Marte en Cáncer, es dejarme permear emocionalmente por el momento, ¿sí? E ir fluyendo con ese momento. Así es, justamente es como ir regulando de alguna manera, ¿no? Marte en Aries es un Fórmula 1, a diferencia de este signo cardinal, que también lo es. Acá hay una regulación que también lo hay en Libra, que es equilibrio, y en Capricornio también lo está, ¿no? Entonces, si te parece, vamos viendo cómo nuestro automóvil estos 2 meses se va a ir comportando o lo podemos utilizar, ¿no? En relación a los otros planetas. De acuerdo, de acuerdo. Y es que el ingreso, esta es una carta del momento del ingreso en Cáncer. El ingreso no pasa es que, a ver, desde el equinoccio, desde el 2021, tenemos eventos casi que de día de por medio, ¿no? Hoy acaba de entrar a Plutón en Acuario, ¿sí? Ayer, antier, la luna nueva. El equinoccio hace 4 días, ¿sí? Y ahora el 25, Marte que entra en Cáncer. Y son eventos, además, muy importantes en la energía del ambiente. ¿A qué voy con esto? A que tuvimos a Marte 7 meses en Géminis, entonces nos rutinizamos con ese tipo de energía, de estar siempre buscando alternativas, de siempre que ya voy a comprar algo, inmediatamente me aparece la oferta y lo acabé de comprar y aparece más barato aquí. Sí, Marte en Géminis, ¿no? Pero con 7 meses de estar allí, digamos que nos acostumbramos a estar en ese ritmo.
Al cambiar a Marte en Cáncer, que ya es otro elemento, es agua, son emociones, es cardinal, ¿sí? Es como si se cambiara algo en nuestra percepción de cómo estamos normalmente andando al mundo. Por lo tanto, esta semana es 25, vamos a empezar a sentir una nueva energía, en donde esto lo voy a estar más que comparando como con Géminis o que aprendiendo, voy a estar más sintiéndolo. Esto me mola, esto me gusta, esto me agrada, esto me nutre o esto me está intoxicando. Y con Marte en Cáncer es un muy buen momento para poder tomar determinaciones con ciertos hábitos de vida, por ejemplo, porque los puedo compatibilizar más con un sentir del corazón. ¿Mm? Bueno, ahí tocaste una fibra fundamental, porque Cáncer justamente es el signo de las formas, como siempre digo. O sea, todas las partículas geminianas cobran forma en Géminis, que hacen una costumbre. Por eso Cáncer es la cultura de una ciudad, de un pueblo, de una región, ¿sí? Por eso Cáncer es las costumbres, ¿sí? Por eso después, tema aparte, Leo es aquel miembro que busca su individualidad dentro de una tribu, que está conformada por una cultura y por una costumbre, ¿sí? Por ciertos hábitos. Entonces, como bien vos decís, estos 2 meses es justamente para también accionar de una manera que se va replicando. Cáncer es como, ay, no me sale ahora el nombre, pero es como como ir una hoja, ir doblándola encima de la misma, ¿no? Ir repitiendo, es un signo de repetición, de patrones de conducta, ¿sí? A una persona, por una conducta aislada, yo no la puedo juzgar, realmente, ¿eh? Por una conducta aislada. Tengo que ver una serie de conductas. Eso es Cáncer. Claro, fíjate, una serie de conductas, tú estás mencionando precisamente eso. Eso es lo que crea hogar, familia, entorno, o sea, porque cuando tú repites que todas las mañanas se desayuna a la misma hora, que todas las mañanas pongo las noticias de tal emisora o de tal cosa, eso va generando esa cultura hogareña Exacto. o la cultura organizacional que también llaman en empresas que todos los días la entrada a casa a las 8 de la mañana, que a las 11 se toma un tintico, un cafecito, un no sé qué. ¿Sí? Entonces, Por esa eso, cultura es cáncer. eso. Tengo que tener mucho cuidado también cómo hablamos. Imagínate que yo un día convivo contigo y ese día pones el noticiero. Y yo a la gente le digo, no, Juan Carlos, todos los días pones el noticiero. Un solo día pusiste el noticiero. Yo no sé si lo haces todos los días. ¿Me explico? Y eso a veces se traslada en el lenguaje. Y eso se traslada en la forma en que se viralizan las cosas para cualquier ámbito de vida. Entonces, veamos una serie de cosas para poder determinar algo, no algo aislado. A eso me refiero. Y eso es Cáncer. Aquí están poniendo la palabra que nos faltaba con el papel, origami, es lo que tú dices. Origami, origami, esa era, muchas gracias. No me salía, origami, esa era. Ahora, con respecto a una pregunta que me están haciendo acá de cómo se ve en la búsqueda laboral, interesante, es muy bueno, porque fíjate que cáncer es un signo muy fértil y Marte tiene mucho que ver con el trabajo, porque Marte es un círculo que es el infinito que se dispara creativamente hacia algo. Marte es muy laboral, Marte es el que ejecuta, entonces tiene que ver con el trabajo. Entrar 2 meses de Marte en cáncer, si no habías tenido posibilidades de conseguir trabajo con Marte en Géminis, es muy probable que este cambio ayude. Entonces, sí, lanza hojas de vida de una porque este es un momento importante para movilizar. Mm. Perfecto. Bueno, el 25. A ver, va a empezar con varios aspectos, ¿sí? Cuando hablo del 25 de marzo, no es exacto, no solamente ese día, los días siguientes, te diría que también hasta incluso eh, principios de abril, tenemos quincuncio con Plutón en Acuario, Se ríe cuadratura Rafael. con el Sol. Cualquier ¿Qué? quincuncio. Se ríe Rafa. Dice quincuncio. Tremendo ese quincuncio, sí. Con el, la última vez que ocurrió fue hace 200 y pico de años, no sé cuánto, ¿no?
con Acuario, ¿no? Con Plutón en Acuario. Cuadratura con el Sol en Aries. Y tenemos ahí un lindo trígono con Saturno en Piscis que me gusta. ¿Cómo veo en principio el quincuncio con Plutón? A ver, estábamos hablando de que Marte tiene una dirección definida, que es deseo, que es dar forma a algo, pero estamos con la piedra en el zapato de que Plutón es todo nada, que Plutón se puede obsesionar, más allá que esté en Acuario, que pueda ser compulsivo. Entonces, cuidado de tener una compulsión con ser muy protectivo con nuestro carro, ¿sí? De querer, no sé, tener vidrios, de querer blindarlo a nuestro perdón, ay, carro, de querer, no, tener lo que sea prueba antibalas, o de querer, no sé, poner unas rejas impenetrables a nuestro hogar, o querer enterrar el Ahorita dinero. mencionando eso, Rafael, hubo una situación, claro, muy trágica en una ciudad acá de Colombia que se llama Medellín, que pensaba yo en esto con Martin Cáncer, ¿no? Es una pareja que iba en un vehículo de alta gama, un Mercedes-Benz, totalmente blindado, Martin Cáncer, ¿no? Blindado para que no le pase absolutamente nada, porque pues Medellín o en general Colombia es una ciudad, son ciudades peligrosas, entonces este hombre andaba en su carro totalmente blindado, pero llovió mucho, ¿no? Y entonces como llovió mucho, hubo un deprimido se llama acá a una eh, digamos como un subterráneo, ¿sí? Ujú. Donde pues los vehículos, coches entran a ese subterráneo para coger otra vía, ¿sí? Pues Ok, se inundó, ¿sí? Entonces llegó a un punto de colapso y él iba en su coche, como tenía casi que un trinque de coche, dijo, pues yo paso por ahí, ¿no? Y entonces, con un carro blindado de alta gama, con lo último en tecnología, se sumergió y el agua se metió por algún lado y colapsó el sistema eléctrico del vehículo. Y al colapsar el sistema eléctrico del vehículo, se bloqueó por unos temas de seguridad que tenía, ¿no? Y al bloquearse, quedaron encerrados, con el carro metiéndose en el agua, inundándose, ¿sí? ah, no Entonces la podían gente salir. trató de abrir el carro, de romper un vidrio, pero era un carro blindado, entonces no podían. Y lo único que hacía la gente era ver la angustia de que se estaban ahogando dentro del carro y no podían abrirlo. Y fallecieron. O sea, esto fue una tragedia que sucedió hace unos meses acá en Colombia, ¿sí? Ujú. Pero ¿a qué voy con esto? A que exceso de protección, fíjate que las barreras o las fortalezas sirven de defensa, pero también son una cárcel, ¿sí? Un exceso de protección, cuando vamos a un exceso de Marte en cáncer, podemos quedar encerrados entre nuestra propia protección para evitar tener que salir al mundo, porque qué peligro. O sea, Marte está defendiéndose y entonces mejor no salgo a nada, ¿sí? O me encierro tanto que me encarcelo, ¿no? Bueno, ¿qué le pasó a Buda? Vivía en un, no castillo, en un palacio donde tenía todo servido por fallecimientos que tuvo la familia para no ver la realidad de la vida, ¿sí? Y cuando sale de la vida es cuando tiene pequeños despertares, ¿no? En el noble octuple sendero. Entonces, me parece que cuando uno está sobreprotegido, es una de las heridas de la infancia también, ¿sí? Cuando de repente uno vive capaz en una burbuja, por decirlo así, y no puede ver cuestiones de la realidad que después de adulto las va a ver. Entonces, el ejemplo que vos diste es espectacular. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era chico, no sé ahora cómo será, tampoco soy un experto en vialidad o educación vial, pero a veces se dice que el cinturón de seguridad, obviamente no digo que no lo usen, por favor, pero a veces dicen que si se atasca o si hay un incendio o algo, uno no puede sacarlo. Depende, es un ejemplo, no lo sé bien, no lo tengo claro, ¿eh? Es un ejemplo. Entonces, a veces puede pasar eso, que exceso de seguridad de la práctica puede hacer de que uno no pueda ejecutar, ¿sí? Fíjate, Otro, lo hacen también con las puertas de seguridad de los apartamentos o de las casas, ¿no? Unas puertas de seguridad que recuerdo también que tenía una vecina cuando vivía en un apartamento por allí en Cedritos y tenía severa puerta, eso era un búnker, ¿sí? Pero
Si había un terremoto o si había un movimiento telúrico, la puerta se bloqueaba. Entonces esta señora empezó a temblar, me acuerdo, y me timbraba, auxilio, me voy a quedar encerrada. Sí. Es bien, yo creo que eso es una lección importantísima para cáncer. Y sobre todo en este momento que arrancamos con Marte en cáncer con un quincuncio, con Plutón en el grado cero de Acuario, ¿no? Un grado de memoria zodiacal, donde van a ocurrir muchas cosas. Esto, lo que está pidiendo Plutón allí, eh, es precisamente a Marte, déjate de proteger tanto, ¿sabes? Lo que va a pasar, mejor dicho, porque es que Ujú. Plutón es o todo o nada y es inamovible. Entonces, con este quincuncio lo que le está pidiendo a ese Marte allí es, no te protejas tanto, esto todo es una novedad, todo es una incertidumbre total, Acuario, ¿sí? Es como date el permiso de experimentar, sí, de Sí, no protegerte tanto. exacto. Y después está la otra cara de Plutón, que es el hecho del desafío de actuar sin la necesidad de controlar lo que va a suceder. Digo, actuar, pero tampoco uno cuando toma decisiones, hay un otro, hay imponderantes, ¿no? O sea, nosotros tomamos la decisión de hacer un vivo. Se nos puede controlar internet, todo un millón de cosas que no podemos controlar. Ese tipo de cosas, ¿no? Como tampoco permitir que Plutón no sea ser muy compulsivos con actuar sobre algo y focalizarnos en una sola cosa, ¿sí? Eh, por ese lado lo veo, que es el desafío con Plutón. La cuadratura con el Sol, yo la veo básicamente un poco lo que decía antes, ¿no? Que nuestra conciencia ariana no haga ver a Marte en cárcel como un cobarde. Que le diga, sos un cobarde porque no cruzas el semáforo en rojo. Qué poco atrevido, audaz que sos. Y así para con todo, digo. O sea, ese es el desafío de que muchas veces Marte en cáncer es la inteligencia emocional de correrme de un lugar y poner un límite. Tu signo opuesto Capricornio. Entonces, que no nos juegue una mala pasada esa cuadratura porque querer ser más vivos o querer gozar de la adrenalina, de decir, a ver, voy a tener algo con esta persona estando en pareja, a ver si mi mujer me encuentra, ¿viste? O voy a robar, no porque necesita, a ver si me encuentra la policía. O cruzo el semáforo en rojo, a ver si me encuentra la policía. Gozar de la adrenalina se llama eso, ¿no? Y hacer esas pequeñas picardías, no por el objetivo en sí, sino para ver si uno puede salir ileso o no. Que muchas veces es la génesis de un gran error, diría. Claro. Para eso está el deporte, para probarse uno mismo, en tal caso. O un deporte mental como el ajedrez. De acuerdo. Eh, Rafael, aquí hay otro tema muy interesante, es ese grado cero, ¿sí? Prácticamente en este 2000, este equinoccio, todo está arrancando en el grado cero. Tuvimos la luna nueva en el grado cero, tenemos a Plutón en el grado cero, Saturno acaba de pasar el grado cero de Piscis también, ¿sí? Marte en el grado cero, ¿sí? ¿Y por qué es importante el grado cero? Pues en este caso de Marte porque hace un aspecto. O sea, los grados cero se vuelven Sí. más importantes cuando hay unos aspectos allí. Y un grado cero es un grado de vacío, es un grado de grieta. Es la grieta que hay entre un elemento y otro, entre, entre un fijo y un cardinal, o entre un mutable y un cardinal, ¿sí? Es decir, eh, y eso es algo que para mí tiene que ver con aprender a sostener vacíos. ¿Sí? Y yo creo que cualquier planeta que vaya haciendo aspecto en este momento con Plutón en el grado cero de Acuario, nos está invitando a sostener vacíos en esa función humana que hace referencia al planeta. ¿Sí? En este caso, con Marte y con Marte en Cáncer, yo creo que se trata de aprender a sostener vacíos, de no protegerse tanto, ¿sí? O de que no todo Ujú. sea con certezas, o de que no todo sea, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, también creo que es la invitación a utilizar la fuerza de la voluntad. Cuando aprendemos a sostener vacíos, bien sea por un duelo o por dejar un hábito, o ahí estamos utilizando nuestra fuerza de voluntad. Cuando, por ejemplo, hacemos ayuno, ahí usamos fuerza de voluntad, ¿sí? Mm. Porque utilizar esos vacíos
nos va a permitir en este momento aclarar el proyecto de Júpiter en Aries, ¿sí? El Porque propósito. el propósito. Ujú. Bueno, cuando hablaste de sostener vacíos y cuando hablaste de voluntad, me das el pie al otro aspecto que forma Marte, que es el trígono con Saturno, que inauguramos, bueno, hace poco, ¿no? La entrada de Saturno en Piscis, que sostiene, ¿sí? Que sostiene de la práctica, del operativo, y que además da voluntad. Digo, cuando se encuentra Marte con Saturno, justamente es poder que el automóvil tenga asfalto, ¿sí? Es justamente el construir pavimentos sobre el agua, Saturno en Piscis. Entonces, quiero decir, mientras vayamos accionando, tenemos la seguridad práctica de que no vamos a caer sobre el agua, ¿sí? Es como en el caso que vos dijiste, es como que este Saturno en Piscis, en este caso sí hay una calle y no hay un agua, ¿no? En el ejemplo que dice de lo que sucedió. Entonces yo creo que no nos dejemos llevar por las pulsiones plutonianas, porque Saturno está ahí como resguardo, de que si sabemos por dónde no ir, va a haber una calle segura, desde la práctica, digo, desde lo práctico. Y Cáncer también necesita un resguardo emocional práctico. Sabe que cuando da un paso, el cangrejo, esa arena tiene que tener firmeza, no tiene que ser una arena movediza, ¿sí? Entonces ahí es donde me parece que podemos ir dando pasos sobre el seguro. Entonces le hace muy bien Saturno, ese Saturno a Marte en Cáncer. Me encanta ese Saturno ahí, me encanta. Es que fíjate cómo los aspectos Marte-Saturno, no es gratis que en la astrología medieval se hable que Marte está exaltado en Capricornio. ¿Por qué razón? Porque Saturno le da una percepción del tiempo y de la realidad a Marte para que no salga desbordado. Y en un trígono es muy interesante para ser más constructivo. Y es algo que necesitamos porque después de haber pasado tanta volatilidad con Marte en Géminis, entrar a Marte en Cáncer con un trígono es como entrar con un partner eh, a organizar esa zona. Sí, y todo lo que es la constancia y la voluntad, ¿no? Voluntad, siempre lo digo, es cuando uno tiene que hacer algo y no quiere, ¿no? Hay que ir al banco, hay que hacer trámites burocráticos y todo es más fácil, más llevadero, ¿no? Me parece. Claro, y como están en signos de agua, yo creo que esto ayuda mucho a poder definir cómo me estoy sintiendo con un actuar, ¿no? Entonces es como, eh, ya no me puedo hacer el loco con lo que siento, sino que Marte allí me está diciendo, pero esto te gusta, pero ¿cómo te estás sintiendo haciendo esto? ¿Te está nutriendo el alma? Sí, muéstrame cómo actúas y te diré cómo te sientes, ¿no? Sería un poquito el lema. Este Marte también forma un sextil con Juno en Tauro, entonces es como para ir a conquistar un poco nuestro amor, ese crush, ¿no? Como dicen en inglés, ese amor platónico. Hablo para gente soltera, ¿eh? Es para ir a conquistar un poco ese amor ideal que a veces le digo, no le digo, que me gusta, ¿no? Metiéndome un poco en revista de corazón. Eso es para eso, realmente, porque Juno es aquella persona que nos moviliza y no lo sabía. Y Marte es animarse a hacerlo, a decirlo. Eh, Uno es esa persona real, uno idealiza lo real, ¿sí? No es un Juno en Piscis de repente. Entonces es también para las personas que están en pareja, para dar aquel paso hacia un compromiso, para un casamiento es muy bueno, para renovar votos es muy bueno, para intercambiar anillos es muy bueno, para irse a convivir es muy bueno, ¿sí? Son momentos también, porque uno yo siempre lo veo como la etapa pre-venusina, que es la idealización y demás. Venus es el vínculo concreto, y post-venusina, donde ya hay un compromiso, convivencia y demás. Y también para ir a comprometernos con nuestros valores, nuestros recursos, a lo Tauro, con nuestro cuerpo, ¿sí? Con todo lo que nuestro cuerpo necesita y accionar en pos de eso. Para ejercicio físico o para arrancar el gimnasio, bárbaro esto, ¿eh?
Yo llevo 15 días sin fumar, hermano, Ah, bueno. sosteniendo el Ahí, vacío. ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, aquí hay un tema, Rafael, y es que precisamente Marte entra en Cáncer. Para ver esa energía también de qué va, tenemos que ver a la Luna, que es el regente de Cáncer, ¿sí? Y la Luna, pues, está en Tauro, iluminando estas zonas donde lo que tú estabas precisamente mencionando con Juno, allí, ¿no? Ese compromiso, eh, fíjate, con todo y que es un Marte en Cáncer, muy volátil, llamémoslo, la luna está en Tauro, entonces le da una cierta firmeza al proceso. Se trata como de evolucionar el compromiso. Ahí por el chat, Adelaida me dice, uy, ¿dónde estás? Y le dije, no, es que estoy en la casa de mi novia. Y por ahí alguien contestó también diciendo, estás muy mayorcito para eso de tener novia. Sí. Y bueno, sí, indudablemente, claro. Pero con este Marte en Tauro, es una invitación. Por eso yo creo que no es gratis que esté haciendo esto aquí en este momento hoy. Sí, por un lado, quise cambiar para no estar haciendo lo mismo porque Plutón acaba de entrar en Acuario y quise darle al ambiente algo diferente, al live, ¿sí? Y por otro lado, ese algo diferente tiene que ver con en donde estoy ubicado en este momento, que no es mi casa, es otro espacio, em, para ayudar a darle, digamos, como la sustancia de que cambiamos. Es decir, Marte 7 meses en Géminis, ahora Marte está en Cáncer, y es darles también una invitación en ese sentido de que sí, no tengo la tecnología y todo acá, no tengo el estudio, no tengo los filtros de sonido, pero se puede hacer, ¿y por qué no? Sí, no, entonces podría yo decir con mi Marte en Cáncer, no, porque yo tengo allá todo preparado y yo bien Virgo que soy bien cuadriculado, Oh. pero pues Plutón en Acuario está diciendo, hay que hacer algo diferente también y hay que revolucionarnos. En parte también quise hacer esto acá por eso mismo, para no solamente con el lenguaje verbal que normalmente utilizamos con Rafael, sino con contextos. Así como muchas veces estamos hablando de un tema y se cae la señal, entonces vamos a hablar de Plutón, no sé qué sé. Me acuerdo con María Blecher hablando un día de Lilith y se le cayó la pantalla y no se veía. Es decir, ahí es lo que yo llamo la voz de la psique, que no solamente es la voz del lenguaje, sino lo que está alrededor. ¿Sí? Y aparte, justamente Marte es movimiento, Cáncer es lo habitacional, lo, lo residencial y bueno, te moviste de lugar, así que enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena. Nos cambiamos de mes, ¿sí? Nos vamos un poco más para lo que es abril, para lo que es el 4. Vamos a tener ahí el contacto con los nodos. Marte va a estar haciendo un sextil al nodo norte y un trígono al nodo sur. Ahí el contacto con el nodo norte, con el propósito, ¿sí? Taurino. Ahí tenemos dos signos que son bastante afines, ¿no? Los dos buscan su territorialidad, Tauro y Cáncer, los dos buscan dar forma. Yo siempre diferencio de que Tauro es el recurso y Cáncer es la forma. Entonces, ahí es donde acá es donde Marte va a conquistar recursos nuevos, ¿no? O sea, ejemplo, estoy emprendiendo un local para hacer comidas, ¿sí? Marte, Cáncer, tiene que ver con algo que tiene que ver en mi casa. Bueno, voy a buscar recursos nuevos, ¿sí? Voy a buscar eh, recetas nuevas, voy a buscar harina nueva, harina diferente, voy a incorporar harina integral, verduras diferentes, lo que fuese, ¿sí? Es una metáfora. Con el nodo sur, ¿sí? Si estoy con este local de comidas, voy a dejar atrás el tipo de comidas que ya no iba, el tipo de comidas que la gente ya no está consumiendo, lo que ya no va, lo que pasó capaz de moda, lo que ya no se está usando, lo que quedó antiguo.
Entonces voy ejecutando de otra manera. Me parece que sería un poco esa la analogía para aplicar para lo que fuese. Es un ejemplo, ¿eh? No estoy hablando de emprender o no emprender, sino que nuestras acciones van en búsqueda de añadir a nuestra caja de herramientas, como yo digo que es Tauro, otros ingredientes. Es un sextil, entonces los podemos conseguir muy fácil. De acuerdo. Y fíjate, a eso que acabas de decir, le sumaría a esa interpretación, como todo, como se hace un triple trígono en agua, de Cáncer a Escorpión y a Piscis, eh, y como Marte está en Cáncer, que termina siendo de alguna manera un reflejo, como es la luna, el reflejo de la luz del sol. Entonces, esto que estabas tú diciendo de voy a cambiar los platos, que normalmente hago, ¿cómo lo voy a hacer? Sintiendo. Es que lo que está pidiendo todos estos planetas es siéntelo, ¿sí? ¿Cómo sientes reflejada la energía del ambiente y del momento en ti? Y de acuerdo a eso actúa en pro de ello. ¿No? Sí, sí. Exactamente. Y un poco con la frase que decía, ¿no? Que ya cuando uno comete un mismo error 3 veces es una decisión. Acá actúa mucho, porque está en Nodo Sur en Escorpio. Es como decir, bueno, ya basta. Ya no, ya me doy cuenta de que esto ya no va más. Este modus operandi, ¿no? Este origami, se dice así, ¿no? Que es Marte en Cáncer, ya no va más esta forma de proceder. Entonces ahí es donde hay hábitos que se pueden cambiar, es un muy buen momento. ¿Sí? Hábitos, conductas y demás formas de proceder. Entonces me parece que esa es la propuesta para el 4 de abril, días más, días menos, en cuanto a lo que es Marte. Ya luego, para cerca de lo que es el 20, tenemos cuadratura Quirón y Avesta en Aries. ¿Sí? A ver, en baja vibración, cuidado con pinchar donde le duele al otro, protegernos que no nos pinchen donde más nos duele, ¿sí? Porque a veces Cáncer es desconfiado y cuando muestra su vulnerabilidad, ya que se muestra duro por fuera pero blando por dentro, quizás yo le digo al otro, mira, esto de mi pasado me duele. Y si el otro me pincha ahí, bueno, me toca de vuelta la llaga. No me está curando nada. Es un acto marciano. Lo mismo si yo lo hago para con el otro. Cuidado con eso. Y en vibración alta es justamente para hacer simbiosis con causa común con. A ver, vamos a sentir mucho cuando hay un tema quironiano que nos atraviesa, que nos es familiar, ¿no? De acuerdo. Y sobre todo, Rafael, cuando la luna está en esos días en Cáncer, ¿no? Que es como 25, 26, 25 y 26 El 24, sí, el de abril, 24, de exacto, abril. 24 de abril, conjunción con la 24 de luna. abril. Sí, 24 de Sí, abril ingresa, hace una conjunción exacta el 25, ¿sí? El 25 hace la conjunción más o menos exacta, ok. y el 26 va a estar de salida. Entonces ahí pone énfasis la luna, recordemos que es como el segundero que va activando la dinámica de la carta, ¿no? Y además es un cuarto creciente, ¿no? Es un cuarto creciente. Tenemos ahí, sí, estaríamos en una fase, sí, no, perdón, tenemos una luna en Cáncer anterior que es el 28 de marzo, esa es cuarto Ah, el creciente. 28 de marzo, sí, en marzo ahí teníamos también un cuarto creciente, ahí la conjunción exacta, Luna-Marte también en Cáncer, Exacto. ¿sí? Y en cuarto creciente. Y después, cuando ya pasamos en abril, volvemos a tener, pero ya en cuadratura con Quirón, que es cuando se pone más Ahí va. difícil, ¿no? Oh, Ahí va, exactamente. Bueno, ahí está la cuadratura con Vesta, entonces es justamente, a ver, con Vesta siempre está el talento quironiano, entonces me parece que es un Quirón más que acabo de ser peyorativo, cosa que no suelo serlo, eh, tira para bien, ¿no? La balanza se inclina a favor para un Quirón positivo. Quiero decir, yo no soy peyorativo en la astrología, no suelo decir las cosas en buenos o malos, sino que describo cómo son las energías. Pero cuando está Quirón pesa de por medio hay un talento. Eso, sí. ¿sí?
Sí, y yo creo que lo que hace con esa cuadratura, porque fíjate que hay una recepción mutua, es decir, Quirón Mm, está en Aries sí, y la cuadratura se hace con el regente de Aries. exacto, Y la luna está iluminando a Cáncer en su sitio, ¿no? Ese 26 de abril. Entonces, esto puede también exacto. ayudar a bajarle un poco las ínfulas de exaltación que puede llegar a tener Aries, sobre todo con Júpiter en Aries, Quirón allí y haciendo aspecto directo con Marte, puede ayudar a, no sé, a que podamos ser conscientemente más vulnerables para hacer conexión con las otras personas y no Ujú. creer que las sabemos todas. Sí, sí. Ahí va. Bueno, ya cerca de esa fecha, el 29 es partil y hasta los primeros días ya del mes de mayo, bueno, Venus sextil Urano en Tauro y Ujú. conjunción Palas Atenea en Cáncer, ¿no? Eh, perdón, Marte, conjunción Urano, dije, sí, bien. Marte, ¿qué? ¿Cuadratura Urano? Marte en Cáncer, conjunción, perdón, Marte en Sextil. Cáncer, sextil Sextil. Urano y No, Marte en perfecto. Sí, conjunción a ahí está. Palas. Ahí, Sí. ahí va. Ujú. Eso se da exacto el 29, ¿sí? Días antes también por orbe y días después también. Estamos todavía en el mes de 29, abril. pongámoslo acá, 29. Ujú. Ahí va. Ahí está. Bueno, acá Marte está uranizado de una manera armónica, la cual Urano le manda la información de que cuando haya que cambiar la forma de proceder es necesario sacar ese conejo de la galera para hacer algo diferente, para que Cáncer cambie una forma de proceder, porque Cáncer es ese origami, para que se despliegue de una manera diferente. Eh, Acá sí hay que evitar eventualmente, es un sextil, no es proclive a eso, pero hay que evitar cambiar por completo el foco, ¿sí? Si yo estaba direccionando hacia un lado y estaba apuntando en el buen sentido de la palabra hacia un lado, no apuntar a otra cosa, porque Urano puede cambiar, pero es un sextil, no es una cuadratura. Entonces, bueno, no es tan susceptible a que ello suceda. Me gusta que esté con palas, porque eso hace de que Marte sea muy pensante, menos sintiente desde lo canceriano, y que pueda actuar más desde un lugar, desde una inteligencia, desde un plan, ¿sí? No tanto de que, bueno, como me hiciste esto, yo te lo devuelvo, ¿no? Te ataco para defenderme desde el lugar de que, desde un capricho, desde una cuestión más infantil, ¿no? Entonces es más inteligente a la hora de actuar. Eh, no a cobrar venganza de un punto de vista de, bueno, actuar en caliente, ¿no? De No en acuerdo. fría, Y básicamente. sí. Y Rafael, y aquí que estamos ya en los finales de abril, hablando de este Marte en Cáncer, hay un evento muy importante antes de llegar a ese punto y es el eclipse. Nosotros tenemos Mm, ahora un eclipse el 20 de abril, poderosísimo eclipse, ¿sí? Que yo me imagino que traeremos a nuestro querido Antonio Polito para que nos dé cátedra de ese eclipse, porque fíjate que es otro eclipse vamos a tener tres lunas en Aries, ¿no? La luna nueva que acabamos de tener, la luna llena y de nuevo luna nueva en el 29 grados de Aries, ¿no? De nuevo otra vez puntos críticos, grado 0 o 29, que son unos puntos de vacío, ¿sí? Y ¿por qué se hace tan importante ahí en este eclipse la figura de Marte? Pues porque es el regente del eclipse, ¿sí? Entonces, fíjate, la luna nueva pasada no tiene tanta energía de la novedad porque Marte todavía seguía en Géminis. Pero es que esta luna nueva que vamos a tener el 20 de abril más eclipse es con Marte en Cáncer, entonces nos va a repotenciar eh, el punto vacío. Además, después va a ser tocado por Júpiter, meses después va a quedar el punto oscuro por muchos meses ahí vacío. Eh, bueno, Antonio Polito ya nos hará todo un análisis de ese punto oscuro y demás. puntual de este eclipse.
Mm, Pero bueno, es muy interesante que se cite porque el regente es Marte, ¿sí? Regente es Marte. Entonces, Sí, es, me parece que es fundamental citarlo. aquí estoy mirando Bueno, ya en veinte mayo hay 20 de abril. pocos, sí, 20 de 20 de abril a abril, las 5 de la mañana, hora universal, hora GMT. GM. Sí. Perfecto. Ya en mayo, recordemos que Marte entra en Leo el 20 de mayo. Hay pocos aspectos, sinceramente. Busqué y no encontré. Pero tenemos cerca de lo que es el 12 de mayo, hay una cuadratura, no llega a ser exacta partil, pero va a estar ahí pululeando, danzando. Júpiter aún en Aries, haciendo una cuadratura con Marte en Cáncer. Esto me gusta, a mí yo siempre considero que las cuadraturas de Júpiter son las más potentes. Todo lo que toca Júpiter lo infla, o sea que si Marte en Cáncer tiene este tamaño, para esa fecha va a tener este tamaño, es un neumático inflado. Entonces, todo lo que hablamos de Marte en Cáncer está amplificado y además las acciones pasan a tener sentido, propósito, no es un acto de costumbre porque sí, hay un para qué. A la acción se le suma un para qué, que es Júpiter. Júpiter en Aries va de la mano de el deseo, ¿sí? Entonces, cuando se suma acción y deseo y sentido de oportunidad que es Júpiter, me parece que es un combo, bueno, interesantísimo. Porque además, también cercano a esa fecha, que se perfecciona el 15 de mayo, Marte va a tener un trígono con Neptuno en Pisces, que eso ya va a durar hasta el 20, ¿no? Entonces ahí vamos a poder resonar ya con lo con que nuestro accionar ya pasa a ser colectivo. Es como que somos líderes de todo lo que sucede. Empuñamos el cuarzo de cristal, no la espada, ¿no? Y es como que todos alzan lo mismo, ¿no? Somos un poco los líderes de todo lo que sucede. Nos contagiamos un poco de todo lo que sucede alrededor en pos de un Marte en Cáncer y en pos también de poder llevar ese mensaje jupiterino hacia los demás. Es muy bueno para todo lo que tenga que ver eh, a ver, con transmitir lo que es el cuidado. Para mí es fundamental. Es momento para aprender a cuidarnos y enseñar a cuidarse. Para todo lo que sea prevención de lo que sea. De enfermedades, de cómo ir al volante, de, de con quién juntarse y con quién no juntarse, de todo lo que sea cuidados. Para mí es eso. Sí, de acuerdo. Aquí por un tema que me están preguntando acá en el chat, observen, las fechas están acá en la parte superior izquierda. ¿Sí? El tránsito de Marte por los signos normalmente se demora 2 meses, normalmente. Tuvimos retrogradación y por eso duró desde agosto hasta el 25 de marzo en Géminis. Una barbaridad, ¿sí? Y ahora va a entrar desde el 25 de marzo hasta el 21, hasta el 21 de mayo, va a estar en Cáncer, ¿sí? Entonces, acá lo que hicimos con Rafael fue mirar los diferentes aspectos que iba haciendo ese Marte, de acuerdo a donde iba estando ubicado, ¿sí? Y aquí en este momento ya vamos en mayo, que es lo que estaba mencionando Rafael, que tiene este trígono acá con la luna, que no se trata de sacar la espada o el fusil, sino sacar el cuarzo o la varita mágica para hacer los cambios. El escudo de Capitán América, ¿no? Es como Capitán América. Sí. Y otro tema interesantísimo acá es que ya para esas fechas Júpiter va a cambiar de signo. Yo diría afortunadamente porque es que Júpiter en Aries es muy belicoso y además es muy volátil y muy de muchas pulsiones y de fanfarronería en cierta medida. Ahí lo vemos, ¿no? Que un líder se va al límite de la frontera donde están en guerra, a decir, yo es que yo soy más valiente y me vengo para acá y el otro vaya a hacer lo mismo. Y bueno, eso es muy de envalentonarse, ¿sí? Ahora que entra Júpiter en mayo, va a entrar en Tauro,
esto yo creo que puede llegar a ser otra dinámica un poco más constructiva, más práctica también. ¿Sí? Y además Ujú. qué bonito porque ahí vamos a tener a Júpiter en Tauro, cambiando también otra energía. Es que son unos meses, esto va a una velocidad enorme, ¿no? Marzo, abril y mayo. Y sí, 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 sí. Así que bueno, ahora a partir de en 2 días, Marte, que es la velocidad, vamos a sentir todo más rápido, porque estuvo 7 meses ahí, ¿no? En cierto delay, y vamos a sentir que todo va más rápido. Es la verdad, aparte de que tenemos la entrada triunfal del equinoccio, con muchos planetas en áreas, y bueno, Los eso velocidad, directos. Velocidad eso y todos los velocidad, planetas directos y bueno. y todos los planetas directos. Y planetas lentos como Plutón pasan cambiando de signo y como Saturno cambiando de signo. O sea, uf, qué momento astrológico. Y fíjate, yo pensaba en Acuario, ¿no? Como son, Acuario tiene que ver con asociaciones y alianzas estratégicas, ¿no? Y con Plutón, y miraba yo esta semana a, al de China con Rusia dándose en la mano. Y él, no, yo decía, es puro Plutón en Acuario a la enésima potencia. Qué peligro, Dios mío, bueno. Así estamos. Pero bueno, eso es un poco la hoja de ruta para, ya que a nuestro automóvil Cáncer nos está regalando airbags y sistema de seguridad, ir escuchándolo, ¿sí? Y utilizándolo, no escuchándolo, utilizándolo. Escuchar cuando hace la alarma de que nos queda poca nafta, ¿no? Y sí, vuelvo a decir, nos avisa cuando hay una estación de servicio cerca, ¿no? Para no gastar toda la energía de golpe y tener un reservorio. De acuerdo. Bueno, queridos oyentes, a disfrutar con vértigo incluso todos los cambios que se están gestando en el ambiente. Los invito a que se activen en pro de la novedad, de bajarle un poco la protección, a la protección individual, sí, y a aventurarnos un poco más en, en la vida, sí. Muchas gracias, querido Rafael. Qué buena exposición de Marte en Cáncer. Muchas gracias, querido amigo. Ha sido un placer como todos los jueves. Y un saludo a toda la gente que está del otro lado de la pantalla, como siempre. Un abrazo y gracias por su audiencia, sus comentarios debajo del video. Estaremos atentos. Un abrazo, Rafa. Un abrazo.